Esta es la tarea 2, unidad 2, capítulos 4, 5 y 6. Distribución de probabilidad normal discreta. En capítulo 4, probabilidad. Punto 4.2, conceptos básicos de probabilidad. En los ejercicios 5 a 12 expresa el grado indicado por la probabilidad como valor probabilidad entre 0 y 1. El ejercicio 5 dice: lotería en uno de los dos juegos de lotería instantánea del estado de Nueva York. Se dice que las probabilidades de ganar son 4 en 1. Ahí por simples matemáticas nos vamos a que las probabilidades son 4 entre 21, que vendría siendo una probabilidad de .190. Luego el 6 dice: clima, un pronóstico de Weatherbug para la zona donde se ubica la casa del autor afirmó probabilidad de lluvia del 80%. Esto nos indica que existe un 80% de probabilidad de que llueva en esa área. El 7 nos dice: el examen. Si usted trata de hacer conjeturas en un examen sobre la respuesta de una pregunta de verdadero o falso, existe una probabilidad de 50-50 de elegir la respuesta correcta. Esto es, la probabilidad de la respuesta sea correcta o falsa es de 50% cada uno, o un medio, o 0.5 de un entero, ya que al tener dos probables respuestas lo dividimos entre dos y cada uno nos va a dar el 50%. 4.3, regla de la suma. Dice: determina si los eventos son disjuntos. En los ejercicios 5 a 12, determine si los dos eventos son disjuntos para un solo ensayo. Nos tiene una sugerencia: considere que disjunto es equivalente a separado o que no se traslapa. La pregunta 5. Selecciona al azar a un médico de Bellevue Hospital en la ciudad de Nueva York y elegir a un cirujano. Seleccionar al azar a un médico de Bellevue Hospital en la ciudad de Nueva York y elegir a una mujer. Este no es disjunto porque se está seleccionando al azar en una ubicación donde ambos casos pueden ocurrir. Posteriormente 6. Que Pew Research Center realice una encuesta y seleccione al azar a un sujeto que sea republicano. Que Pew Research Center realice una encuesta y que seleccione al azar a un sujeto que sea demócrata. En este caso no es disjunto, ya que se está buscando a un republicano y a un demócrata. Las probabilidades de que estos dos eventos se traslapen son altas. El 7. Seleccionar al azar un Corvette de una línea de ensamble de Chevrolet y elegir un vehículo sin defectos. Este es un ejemplo de un evento disjunto, ya que se busca que un evento con probabilidades bajas debido al alto número de vehículos que se ensamblan. Continuando a la sección 4.4, que son reglas de la multiplicación, sus fundamentos. Nos dice la instrucción: identificación de eventos como independencia o dependencia. En los ejercicios 5 a 12, clasifica cada par de eventos como dependientes o independientes. Si dos eventos son técnicamente dependientes, pero se pueden tratar como si fueran independientes, según el lineamiento del 5%, considérelos independientes. La pregunta 5 nos dice: elegir al azar un televidente que está viendo Saturday Night Live. En la segunda instrucción: elegir al azar un segundo televidente que esté viendo Saturday Night Live. Estos serían independientes, ya que los televidentes seleccionados son elegidos al azar. No estás eligiendo de un público determinado. El punto 6. Descubrir que el radio de su automóvil funciona. Descubrir que las luces de su automóvil funcionan. Esas son dependientes, ya que ambas son partes del funcionamiento de vehículos y están relacionadas porque los dos son parte del mismo vehículo. 7. Usar pantalones cortos a cuadros con calcetines negros y sandalias. Pedir una cita a alguien y obtener una respuesta afirmativa. Estos dos eventos se consideran dependientes, ya que la vestimenta puede influir en la decisión de la persona a la que se está solicitando la cita. 4.5. Conocimiento estadístico y pensamiento crítico. Vendría siendo interpretación de al menos uno.
Usted desea calcular la probabilidad de obtener al menos un aparato defectuoso al elegir al azar y probar 10 marcapasos cardíacos. ¿Qué sabe usted acerca del número exacto de defectos si al menos uno de los 10 artículos defectuosos? Aquí tenemos, en la probabilidad puede ser al menos 1, que viene siendo igual a 1 menos ninguno. Entonces, si tomamos cada uno de los casos, el número exacto de defectos podría ser 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, hasta 10, porque no tienes un número exacto en sí. El número 3, cálculo de probabilidad. Un investigador médico desea calcular la probabilidad de que un paciente cardíaco sobreviva durante un año y piensa que hay dos resultados, o sobrevive o no sobrevive, de manera que la probabilidad es de un medio. ¿Está en lo correcto? ¿Qué información importante no incluye en su proceso de razonamiento? Aquí tenemos que la probabilidad es un medio por medio. Multiplicamos ambas probabilidades obteniendo un cuarto, multiplicando por 2 nos viene saliendo un medio nuevamente. Entonces, no, los dos resultados son igualmente probables. No se tomó en cuenta la tasa real de supervivencia, pero se debió haber considerado, porque eso podría afectar nuestros cálculos. 4.6 sería las probabilidades de medio de simulaciones. La primera, simulación de arrojo de datos. Si se arrojan dos dados, se obtiene un resultado entre 2 y 12 inclusive. Un estudiante simula el hecho de arrojar dos dados al generar al azar números entre el 2 y el 12. Esta simulación se comporta de manera similar a los dos dados reales. ¿Y por qué? Aquí la respuesta sería no. Los números generados entre 2 y 12 serían igualmente probables, pero no son igualmente probables con datos reales. 3. Simulación de cumpleaños. Un estudiante desea llevar a cabo la simulación descrita en el ejemplo 2. Como no dispone de una calculadora ni de una computadora, utiliza 365 tarjetas individuales para anotar números entre el 1 al 365. Luego el estudiante revuelve las tarjetas y selecciona una y registra el resultado. Después vuelve a incorporar esa tarjeta, las barajas todas y elige una segunda. El proceso se repite hasta que obtiene 25 fechas de cumpleaños. Esa simulación se comporta de la misma forma que el proceso de seleccionar a 25 personas y registrar sus fechas de cumpleaños. ¿Y por qué? En este caso la respuesta sería sí. Cada uno de los 365 cumpleaños tiene la misma probabilidad de resultar elegido. Las tarjetas se reincorporan, por lo que es posible elegir el mismo cumpleaños más de una vez. 4.7 es conteo. Cálculo de factoriales, combinación y permutaciones. En los ejercicios 5 a 12 evalúe las expresiones dadas y exprese todos los resultados utilizando el formato acostumbrado para la escritura de números, en vez de la notación científica. En este caso tenemos el 5. Calcule de cuántas formas diferentes se puede ordenar 5 preguntas de examen evaluando el 5 exponencial. El 5 exponencial se puede expresar multiplicando 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que nos vendrían dando igual a 120, o podríamos utilizar una calculadora, colocar el número 5 y la función exponencial, que nos vendrán dando el mismo resultado, que es 120. Pregunta 6. Factorial. Calcule de cuántas formas diferentes se puede alinear los 9 jugadores de un equipo de béisbol para entonar el himno nacional, evaluando 9 exponencial. Similarmente al caso anterior, se puede multiplicar 9 por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y nos da un resultado de 362.880 maneras de alinear a los jugadores de béisbol para entonar el himno nacional. Que de igual manera se podría introducir en la calculadora 9 con la función exponencial, con la función factorial. Tenemos la pregunta 7. Dice 21. El juego de 21 que se juega con un mazo de naipes. Un jugador recibe inicialmente 2 cartas. Calcule el número inicial de manos diferentes de 2 naipes evaluando 52 C. En este tenemos una fórmula que viene siendo NSR es igual a número factorial sobre
n menos r factorial multiplicado por r factorial, que en este caso n vendría siendo el 52, r vendría siendo el 2, por consiguiente la función es 52e 2 es igual a 52 factorial sobre 52 menos 2 factorial por 2 factorial, que nos vendrían dando un resultado de 1326 probabilidades. Veamos el 4.8, teorema de Bayes. Muertes por vehículos automotores. En este año reciente se informó que la tasa de mortalidad debido a choques de vehículos automotores era de 15.2 por cada 100.000 habitantes. Inciso A. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada al azar muera este año como resultado de un choque de un vehículo automotor? En este caso tomamos lo que es el 15.2, que son las muertes causadas por vehículos automotores, y la dividimos entre 100.000, dándonos .00152 como probabilidad de que de un choque de vehículo automotor. Inciso B. Si se selecciona a 2 personas al azar, calcule la probabilidad de que ambas mueran este año como resultado de choques de vehículos automotores y expresa el resultado utilizando 3 decimales significativas. En este caso tomamos la primera, que son 15.2, lo dividimos entre 100.000 y lo multiplicamos por un caso que ya se hizo, 15.2 por 999.000, le restamos 1, que ya fue el que sucedió, que nos vendría dando como resultado .000000231. Sería inciso C. Si se seleccionan 2 personas al azar, calcule la probabilidad de que ninguna de ellas muera este año como resultado de choques de vehículos automotores y expresa el resultado utilizando 3 decimales significativas. En este caso se realiza un cálculo que vendría siendo 15.2 entre 100.000 multiplicado por 2, restándole a ese resultado 1, que nos vendrían dando .999696. Capítulo 5. Distribución de probabilidad discreta. Conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. El punto 5.2. Variables aleatorias. La pregunta 4. Distribución de probabilidad. Un jugador profesional afirma que cargó un dado para que los resultados de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tengan probabilidades correspondientes de .01, .2, .3, .4, .5 y .6. ¿Realmente será cierto lo que dice? Tomamos los dados, el 1 a 6, las probabilidades correspondientes que introdujo él, y nos salió una distribución de probabilidad. Todos tienen la misma probabilidad de salir seleccionados. Entonces la respuesta sería no, cada dado tiene las mismas probabilidades de salir en un cargo. Siguiente pregunta. Una distribución de probabilidad se describe haciendo una lista de resultados junto con sus probabilidades correspondientes. Esta sería una respuesta. Es una distribución que indica la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria. A menudo se expresa como gráfica, tabla o alguna fórmula. Identificación de variables aleatorias, discretas y continuas. En los ejercicios 5 y 6, identifique si la variable aleatoria se describe es discreta o continua. La 5, inciso A. El número de personas que ahora están conduciendo un automóvil en Estados Unidos. Esta se considera una distribución aleatoria discreta. El peso de oro almacenado en Fort Knox se considera continua. La C. La altura del último avión que salió del aeropuerto JFK en la ciudad de Nueva York se considera continua. El número de automóviles que chocaron el año pasado en San Francisco se considera discreta. El tiempo necesario para volar de Los Ángeles a Shanghái se considera continua. La pregunta 6 sería: la cantidad de onzas de bebidas gaseosas que usted consumió el año pasado sería una discreta, mientras que el inciso B, el número de latas de bebidas gaseosas que consumió el año pasado sería discreta también.
el número de películas que actualmente se exhiben en los cines estadounidenses serían continuas. D, la duración de una película elegida al azar. Esta sería una discreta. E, el costo de filmar una película elegida al azar, hasta que se considera una continua. Vamos a 5.3, distribución de probabilidad polinomial. El 1. Probabilidades binomiales. En Estados Unidos el 35% de la población tiene ojos azules. Según datos de un estudio realizado por el Dr. Sorita Soni de la Indiana University, supuso que desea calcular la probabilidad de obtener exactamente 2 personas con ojos azules al elegir 5 personas al azar. ¿Por qué no podemos calcular la respuesta de la siguiente manera? Utiliza la regla de multiplicación para calcular las probabilidades de obtener 2 personas con ojos azules, seguido por 3 personas con ojos que no sean azules, es decir, 0, .35, .35, .65, .65 y .65. Aquí la respuesta nos da: el evento dado describe únicamente una manera en la que de entre 5 personas elegidas al azar, 2 tengan ojos azules, pero existen otras formas de obtener 2 personas con ojos azules en un total de 5 individuos, y sus probabilidades correspondientes también se deben incluir en el resultado. Siguiente pregunta sería independencia. Una encuesta Gallup indica a 1.236 adultos reveló que el 12% de los individuos creen que es de mala suerte caminar por debajo de una escalera. Considera la probabilidad de que de 30 personas elegidas al azar de las 1.236 encuestadas, hay al menos 2 que tengan esa creencia. Como los sujetos encuestados fueron seleccionados sin reemplazo, los eventos no son independientes. Se pueden calcular las probabilidades utilizando la fórmula de la probabilidad binomial. ¿Y por qué? Aquí la respuesta nos da que sí. Aunque las elecciones no son independientes, se puede tratar como si fueran independientes al implicar el lineamiento del 5%. Del grupo de 1.236 personas, solo 30 fueron elegidas al azar, lo que corresponde al menos el 5% de la población. Identificación de distribuciones binomiales. En los ejercicios 5 a 12, determine si el procedimiento indicado produce una distribución binomial. En los casos en los que las distribuciones no sean binomiales, identifica al menos los requisitos que no se cumplan. Cálculo de probabilidades con respuestas de adivinación. Cada pregunta de opción múltiple de la prueba SAT tiene 5 posibles respuestas: A, B, C y D, una de las cuales es la correcta. Suponga que adivina las respuestas de 3 de estas preguntas. Utiliza la regla de multiplicación para calcular la probabilidad de que las 2 primeras conjeturas sean incorrectas y que la tercera sea correcta, es decir, P por el I y C, donde C denota una respuesta correcta e I una incorrecta. Aquí tomamos la primera respuesta, que debería ser las probabilidades de que sea incorrecta, que vendría siendo 1 entre 5, o sea, una respuesta incorrecta de las 5 que tenemos. Entonces, la respuesta 3 tendría que ser que sea correcta. En este caso sería 1 entre 5, nos da .20. Entonces, si tomamos que la primera respuesta será incorrecta, .8, que la segunda respuesta sea incorrecta, será otro .8, y que la tercera respuesta sea correcta, .3. Entonces, a la hora de aplicar la regla de la multiplicación, obtenemos que la respuesta sería .128. La probabilidad de que la respuesta sea 2 incorrectas y una correcta. Inciso B. Indique con el ICC y elabore una lista completa de los distintos acomodos posibles de 2 respuestas incorrectas y una correcta. Después calcule la probabilidad de cada dato en la lista. Aquí tenemos un cuadro donde acomodamos las respuestas, que este se elaboró en un Excel, donde introducimos las fórmulas. Entonces, 1 entre 5, respuesta correcta. 4 entre 5 nos da una respuesta incorrecta. Entonces, si copamos 2 respuestas incorrectas y una correcta, la probabilidad nos da .128. Si queremos que las respuestas sean incorrecta, correcta e incorrecta,
tendremos igual una probabilidad de 0.128. Y en la tercera, similarmente, correcta, incorrecta, incorrecta, multiplicamos 0.2 por 0.8 por 0.8, que nos viene dando el mismo resultado, que vendría siendo 0.128. Entonces, aquí está el cuadro representado. Entonces, la respuesta es IIC, ICI o correcta, incorrecto, es igual a 0.128 para cada uno. Inciso C. Con base en los resultados anteriores, ¿cuál es la probabilidad de tener exactamente una respuesta correcta cuando se hacen 3 conjeturas? Aquí tomamos el resultado que obtuvimos de 0.128, lo multiplicamos por 3, que son las posibles conjeturas, y nos da el resultado de 0.384. Esa anda la 5.4. Medida, varianza y desviación estándar para distribución binomial. El cálculo de la media, la desviación estándar y valores pocos comunes. En los ejercicios 5 a 8, suponga que un procedimiento produce una distribución binomial con n y p datos para calcular la media y la desviación estándar. Además, usa la regla práctica de desviaciones para calcular el valor mínimo común, que vendría siendo media menos 2 veces la variación estándar, y el valor máximo común con media más 2 veces la variación estándar. Nos tomamos 5. Hacer conjeturas en la prueba SAT, que se hacen conjeturas al azar para 50 reactivos de opción múltiple de la prueba SAT, de modo que n es igual a 50 y p es igual a 0.2. Entonces, para sacar la media multiplicamos lo que es n por p, y para sacar la desviación estándar sacamos la raíz cuadrada de n por p por q. La q vendría siendo lo que es 1 menos p, que nos vendrían dando 0.8. En este caso, la media sería 50 por 0.2, que es igual a 10. Y la desviación estándar vendría siendo lo que es la raíz cuadrada de 50 por 0.2 por 0.8, que en este caso nos vendrían dando 2.8. A la hora de sacar las conjeturas, tomamos la media menos 2 veces la desviación estándar, nos venía dando un mínimo de 4.4 y como un máximo 15.6. Pregunta 6. Selección de género. En un análisis de resultado de las pruebas de método Y-sort para la selección de género, nacen 152 bebés y se supone que los niños y las niñas son igualmente probables, de modo que n sería 152 y p sería 0.5. Siguiendo el mismo método que en el problema anterior, tomamos n 152, tomamos p, que es 0.5, y q sería 1 menos p, que vendría siendo 0.5 también. Sacamos la multiplicación para la media, 152 por 0.05, que nos vendrían dando 76. Y sacamos la desviación estándar, que vendría siendo la raíz de 152 por 0.5 por 0.5, que nos da un 6.6. Entonces, siguiendo las fórmulas, nos da un mínimo de 63.68 y un máximo de 88.32. Lo tenemos en nuestro Excel. Aquí no, ahí están. 7. Prueba de fármaco. En un análisis de prueba un panel TCH para el consumo de marihuana, se somete a prueba a 300 sujetos y la probabilidad de un resultado positivo es de 0.48, de modo que n sería 300 y p sería 0.48. Mismos lineamientos, n es igual a 300, p es igual a 0.48, mientras que q es igual a 1 menos p, que vendría siendo 0.52. Para la media sacamos 300, que sería n, por 0.48, dándolo 144. Para la desviación estándar sacaríamos la raíz de 300 por 0.48 por 0.52, que nos vendrán dando en este caso 8.7. Siguiendo las mismas reglas, el mínimo sería 126.6, mientras que el máximo sería 161.4.
5.5. Distribución de probabilidad de Poisson. Tenemos la pregunta 4 que nos dice Poisson y binomial. Un experimento implica lanzar un dado 6 veces y contar el número de veces que resulta un 2. Si calculamos la probabilidad de que x0 ocurrencias de 2 por medio de distribución de Poisson, obtenemos 0.368. Sin embargo, con la distribución binomial obtenemos 0.35. ¿Cuál es la probabilidad correcta de no obtener ningún 2 cuando lanzamos un dado 6 veces? Porque la probabilidad es incorrecta. Aquí en este caso la respuesta es la probabilidad es correcta, es la de Poisson, porque el ejercicio habla de número de veces que puede resultar 2 durante un intervalo de lanzar los dados. Vamos con 5. En la siguiente se dice: uso de una distribución de Poisson para calcular la probabilidad en los ejercicios 5 a 8. Suponga que se puede aplicar la distribución de Poisson y proceda a implementar la media para calcular la probabilidad indicada. En este caso tenemos una fórmula que nos indica que Poisson es igual a la media elevada a x por menos u, donde exponencial nos vendría dando 2.71828 sobre x factorial. Entonces tenemos el problema 5 que nos dice que la media es 2 y tenemos que calcular P3. En este caso tenemos nuestra tabla aquí abajo, donde introducimos el valor de la media, el valor de la media elevada a x, el valor de x, el valor de e, el valor de x factorial, y al lado tenemos el valor de x elevada a menos la media, y por último tenemos lo que es el valor de Poisson. En este caso, en una tabla hice las 4 y lo implementé en una hoja de Excel donde se pueden ver las fórmulas para poder hacer los cálculos, cada una de ellas, y con sus debidas cuentas. Entonces tenemos que 5 nos vendría dando un resultado de 0.1804. 6, si tenemos una media de 0.3 y queremos calcular P1, nos daría un resultado de 0.222. En la 7, si la media vale 3/4 y queremos calcular P3, tendríamos un resultado de 0.0332. Y en la pregunta 8, si la media vale 1/6 y queremos calcular el P0, tendríamos un resultado de 0.8465. Entonces continuamos. Es el capítulo 6, que es distribución de probabilidad normal. El punto 6.2, distribución normal estándar, nos dice conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. La distribución uniforme continua. En los ejercicios 5 a 8, remítase a la distribución uniforme continua descrita en la figura 6.2 del libro que tenemos como manual. Suponga que sea la selección al azar un nivel de voltaje entre 123 y 125 volts y calcule la probabilidad de seleccionar un nivel de voltaje indicado. Desde aquí tenemos la 5, sería que fuera mayor de 124. En este caso tenemos una probabilidad de 50% de que sea menor y otro 50% de que sea mayor. Entonces, si la probabilidad de que sea mayor a 124 no tenemos como la longitud de la región sombreada, la altura de la región la altura de la región sombreada. Entonces P para sea mayor a 124 sería 125 menos 124 multiplicado por 0.5, que es la probabilidad de que sea mayor o menor, dándonos como resultado que sea 0.5 o el 50%. Siguiente, distribución normal estándar. En los ejercicios 9 a 12, calcula el área de la región sombreada. Tenemos una gráfica, como dice ahí, la gráfica describe la distribución normal estándar con media igual a 0 y desviación estándar igual a 1. Lo resolvimos en Excel con una pequeña tablita y una fórmula donde tenemos la media igual a 0, la desviación estándar igual a 1 y aquí tenemos z, que es igual a 0.25. Tomamos los datos, los colocamos como una función de distribución acumulada.
En el Excel nos vamos a funciones, seleccionamos distribución normal, ingresamos los datos de la media, de la desviación estándar y luego el valor de z, dándonos como resultado un punto 7734. Entonces, aquí el resultado, punto 7734. Siguiente sería distribución normal estándar. En los ejercicios 13 a 16, calcule la puntuación de z. La gráfica describe la distribución normal estándar con la media igual a 0 y desviación estándar igual a 1. Aquí de igual manera resolvimos en lo que fue el Excel, pero en lugar de utilizar la fórmula en el que utilizamos la función de distribución acumulada inversa. Como lo que estamos buscando es el valor de z, buscamos la función invertida de la distribución normal, ingresamos los datos de la media, de la distribución normal y el valor que teníamos sobre z. Entonces en este caso nos dio un resultado de 2.0496, que aquí lo redondeamos a 2.05. Entonces seguimos a lo que es la distribución normal estándar. En los ejercicios 17 a 36, suponga que la lectura de termómetros se distribuye normalmente con una media de 0 grados Celsius y una desviación estándar de 1 grado Celsius. Se selecciona al azar un termómetro y se prueba. En cada caso, elabore un bosquejo y calcule la probabilidad de cada lectura. Los valores están en grados Celsius. Si utiliza la tecnología en lugar de la A2, redondea la respuesta a 4 posiciones decimales. En este caso utilizamos el Excel. De igual manera, tomamos lo que fue la distribución normal. Tomamos la media, que sería 0, la distribución estándar de 1, y tomamos a z como un menos 1.5, dándonos como resultado que vendría siendo 0.68 de acuerdo al resultado que nos arrojó la fórmula de Excel. Es 6.3. Aplicación de distribuciones normales. El 3. Distribuciones normales. La distribución de puntuaciones del CI es de una distribución normal no estándar, con una media de 100 y una desviación estándar de 15. ¿Cuáles son los valores de la media y de la desviación estándar después de estandarizar las puntuaciones de CI? Conviértelas a puntuaciones Z por medio de Z es igual a X menos la media dividida entre la desviación estándar. Aquí la respuesta es una sencilla. La media es 0 y la desviación estándar es 1. Posteriormente, en los ejercicios 21 a 26, usa la siguiente información según datos del National Health Survey. La estatura de los hombres se distribuye normalmente con una media de 69 pulgadas y una desviación estándar de 2.8 pulgadas. La estatura de las mujeres se distribuye normalmente con una media de 63.6 pulgadas y una desviación estándar de 2.5. Entonces la pregunta 21 nos dice: altura de entrada el Morier Mark VI, que se utiliza en Disney World, y el avión Boeing de 757-200 ER cuenta con unas puertas de altura de 72 pulgadas. Entonces en el inciso A, ¿qué porcentaje de los hombres adultos pueden pasar por las puertas sin tener que agacharse? En este caso, utilizando las fórmulas de Excel, entonces, tomamos Excel, distribución normal. Entonces ingresamos lo que es la media, desviación estándar, valor de z, y utilizando la fórmula de distribución normal resolvemos que sería el 85.8%. Entonces, regresando acá, ¿qué porcentaje de hombres adultos pueden pasar por la puerta sin tener que agacharse? Aquí será la respuesta del 85.8%. Inciso B, ¿qué porcentaje de mujeres adultas pueden pasar por la puerta sin tener que agacharse? Utilizando las mismas fórmulas, con las diferentes variaciones de los números. En este caso la media sería 63.6, una desviación estándar de 2.5 por una puerta de 72 pulgadas. En este caso, el 99.96% de las mujeres pueden pasar por la puerta. Aquí viendo la fórmula, tenemos distribución normal, 72. Introducimos lo que es el valor de la media, lo que es el valor de la desviación estándar.
dándonos como verdadero que el 99.96% de las mujeres puede entrar. Entonces, inciso C. El diseño de una puerta con una altura de 72 pulgadas parece ser adecuado. Explique. Aquí la respuesta: la estatura no es la adecuada porque el 14.2% de los hombres adultos necesitaría agacharse, por lo tanto sería mejor tener entradas más altas, aunque es probable que eso resulte poco práctico debido a otras consideraciones de los diseños. Inciso D. ¿Qué altura permitiría que el 98% de los hombres adultos pasen sin tener que agacharse? En este caso, una fórmula que utilizamos aquí fue la de la inversa. Introducimos los mismos datos, pero nos da un resultado de 74.75, lo que nos dice que las puertas deberían de ser de 74.75 pulgadas para que la mayoría de los hombres pasen, o el 98%. La pregunta 25. Estaturas requeridas para que mujeres se incorporen al ejército. El ejército de Estados Unidos requiere que las mujeres se enrolen, miden entre 58 y 80 pulgadas. Inciso A. Calcule el porcentaje de mujeres que cumplen con este requisito. Se negará a muchas mujeres la oportunidad de unirse al ejército por ser demasiado bajas o demasiado altas. En este caso, vamos al Excel. Aquí tenemos lo que son la media, la desviación estándar, la altura y las fórmulas. Entonces ingresamos todo con la desviación estándar normal, lo que nos indica que el 98.75 de las mujeres serían aceptadas. Restándolo de un 100% sería que el 1.25% de las mujeres no sean elegibles. Entonces la respuesta sería 98.75% son elegibles. Y no, solo alrededor del 1.25% de las mujeres no son elegibles para entrar al ejército. Entonces, inciso B. Si el ejército estadounidense modificara los requisitos de estatura de manera que todas las mujeres pudieran enlistarse, con excepción del 1% con menor estatura y del 2% con mayor estatura, ¿cuáles serían los nuevos requisitos de estatura? En este caso tenemos la fórmula de lo que es la media, la división estándar de 2.5 y lo que nos da el valor máximos y mínimos. En el Excel lo tenemos representados. Entonces aquí sería lo que es el porcentaje menos menor estatura, nos da 57.8 pulgadas y la mayor estatura sería de 68.7. 6.4. Distribuciones muestrales y estimados. Punto 5. Una buena muestra. Usted desea estimar la proporción de todos los estudiantes universitarios estadounidenses que tienen la gran sabiduría de tomar el curso de estadística. Para ello se obtiene una muestra aleatoria simple de estudiantes de la Universidad de Nueva York. La proporción muestral resultante es de buen estimador de la proporción de la población. ¿Y por qué? Aquí la respuesta es: no se trata de una muestra aleatoria simple obtenida de la población de todos los estudiantes universitarios estadounidenses. Es probable que los estudiantes de la Universidad de Nueva York no reflejen con precisión el comportamiento de todos los estudiantes estadounidenses. Es decir, no todos son iguales. En los ejercicios 9 a 12, remitas a la población y a la lista muestral del ejemplo 4. En este caso tenemos la distribución muestra de la mediana. En el ejemplo 4 supimos que se selecciona al azar y con reemplazo muestras de tamaño de N52 de la población consistente 2, 3 y 10, donde los valores corresponden al número de integrantes de hogar. En la tabla 6.4 se listan 9 muestras diferentes posibles. En el inciso A, calcule la mediana de cada una de las 9 muestras, luego resuma la distribución muestral de las medidas en una tabla que representa la distribución de probabilidad. Sugerencia: utilice un formato similar a la 6.5. En este caso, tomamos los ejemplos, las muestras 2.2, 2.10, 3.2, 3.3, 2.10, 10.3, 10.10. Entonces el rango de las muestras nos da 0, 8, 1, 0, 8, 7, 6, 7, 0.
con una media de rangos de 5 y una media muestrales, un rango medio de rangos de 3.6 y media muestrales de 5. La probabilidad de que cada uno ocurra es de un medio. Entonces tenemos las medias muestrales de cada uno, que son 2, 6, 2.5, 3, 6, 6, 5 y 10. Entonces, y tenemos el cuadro con las medias muestrales y la probabilidad de que cada uno. Inciso B. Compare la media poblacional con la media de las medianas muestrales. La respuesta es: la mediana de población es 3, pero la media de medianas muestrales es 5. Los valores no son iguales. Entonces, inciso C. Las medianas muestrales coinciden con el valor de la mediana de población. En general, las medianas muestrales son buenos estimadores de las medianas poblacionales. ¿Por qué? La respuesta es: las medianas muestrales no coinciden con la mediana de población de 3, de manera que las medianas muestrales no son buenos estimadores de las medianas poblacionales. O sea, los resultados no van a ser iguales entre las medianas de la población y las medianas muestrales. Siempre van a estar variando, en ocasiones van a coincidir, pero no siempre. 6.5. Teorema del límite central. Uso del teorema del límite central. En los ejercicios 5 a 8 supone que las calificaciones de la prueba de SAT se distribuyen de manera normal con una media de 1518 y desviación estándar de 325. Entonces, según datos de College Board, en la 5, inciso, se selecciona una calificación de la prueba de SAT al azar. Calcule la probabilidad de que sea menor de 1500. Tenemos los otros datos de la media 1518, la desviación estándar de 325 y el número X de 1500. Entonces, tomamos nuestro formato y tenemos aquí una distribución normal. Ingresamos los datos de X, la desviación estándar y la media, dándonos un resultado de 0.479. O que vendría siendo el 47.79%. Entonces, si se seleccionan 100 calificaciones de la prueba de SAT al azar, calcula la probabilidad de que tenga una media menor de 1500. Igualmente, ingresamos los datos, 1518, aquí en este caso, utilizaríamos una media, una desviación estándar, que está siendo multiplicada por la media de X. Entonces, tenemos aquí que el resultado es 29.12. En el 6, si se selecciona una calificación de la prueba ICT al azar, calcule la probabilidad de que sea mayor de 1600. Normalmente ingresamos datos, desviación media, distribución normal, y nos da un resultado de 59.96. El inciso B, si se selecciona 64 calificaciones de la prueba de SAT al azar, calcula la probabilidad de que tenga una media mayor de 1600. De igual manera, ingresamos los datos en el Excel. Tenemos aquí las fórmulas para sacar estas. Es n sobre la raíz, es la desviación estándar sobre la raíz de n, que nos da un 40.625, que es el número que utilizamos aquí. Utilizando la fórmula de las desviaciones, nos da un resultado de 0.9783. El 7, si se selecciona una calificación de la prueba SAT al azar, calcula la probabilidad de que se ubique entre 1500 y 1575. Aquí ingresamos datos, números X, 1550, 1555, con la desviación media, nos da un resultado de 0.316. Igual en las fórmulas de aquí, tomamos cada uno, seleccionamos de la tabla, restamos ambos resultados y obtenemos lo que es el valor. Si se seleccionan 25 calificaciones de la prueba SAT al azar, calcula la probabilidad de que tenga una media entre 1500 y 1575. Y la respuesta sería 0.1227.
¿Por qué se puede usar el teorema del límite central en el inciso B, aunque el tamaño de la muestra no sea mayor de 30? La respuesta es sí. Si la población original se distribuye de manera normal, entonces la distribución de las medidas muestrales se distribuye normalmente para cualquier tamaño de muestra. El 6.6, la distribución normal como aproximación de distribución binomial. Aplicación de la corrección por continuidad. Ejercicio 5a12, los valores especificados son discretos, utiliza la corrección por continuidad y escriba la región de la distribución normal que corresponde a la probabilidad indicada. Ejemplo, la probabilidad de más de 20 artículos defectuosos corresponde al área de la curva normal descrita en la respuesta. El área a la derecha de 20.5. Entonces, la pregunta 5. La probabilidad de que más de 8 senadores sean mujeres. Tomando el ejemplo del libro, tomamos que las afirmaciones son: al menos 8 incluye el 8 y números mayores, que venía siendo a la derecha de 7.5. Más de 8 no incluye a 8, a la derecha de 8.5. A lo sumo 8 incluye 8 y números menores, a la izquierda de 8.5. Menos de 8 no incluye al 8, a la izquierda del 7.5. O exactamente el 8 entre el 7.5 y el 8.5. La respuesta sería el área a la derecha del 8.5. Esa sería la probabilidad de que 8 senadores sean mujeres. Similar manera, probabilidad de recibir al menos 2 multas de tránsito este año. Datos similares se ingresan, pero con los diferentes valores, dando como respuesta el área de la derecha del 1.5. Entonces aquí, el uso de aproximación normal. Los ejercicios 13 a 16. Calcule la probabilidad binomial indicada por medio de la tabla A1 del apéndice A. Si NP mayor o igual que 5 o NQ mayor o igual que 5. Estime la probabilidad indicada utilizando la distribución normal como aproximación de la distribución binomial. En el 13 tenemos n es igual a 10, p es igual a 0.5. Para calcular punto 3, entonces ingresamos los datos. Excel similar. Entonces, cada uno con su respectiva fórmula para poder sacar los respectivos valores de la media, valor de la desviación estándar, valor de z, por acá. Entonces, utilizando la tabla, buscamos en dónde se ubica y tenemos una aproximación que vendría siendo de 0.01140. Similarmente, con el número 14, n es igual a 12, p es igual a 0.8, calculamos el 9, que vendría siendo 12, 9, encontramos 0.236, lo que nos ayuda, distribución normal con aproximación de 0.4721 menos 0.218, dándonos un resultado de 0.2573. 6.7. Evaluación de la normalidad. Determinación de la normalidad de los ejercicios 9 a 12. Nos remitimos al conjunto de datos indicados, determine si los datos se distribuyen de manera normal o no. Entonces, tenemos 9. Viajes de transbordador espacial, las duraciones en horas de vuelos de transbordador space. En este nos podemos ver que la distribución es normal, ya que la gráfica nos muestra que se va elevando de manera uniforme. En el 10, vuelos de astronautas. El número de vuelos de astronautas de la NASA, como aparece en el conjunto datos 12 del apéndice B, nos muestra que se considera también entre normal, ya que tienen una fluidez en la manera en que se distribuyen. 10 grados de calefacción. Los 10 grados de calefacción, como aparece en el conjunto de datos 12 del apéndice B, esa nos muestra que no es normal, ya que tiene una desviación que sube y luego se vuelve a bajar y vuelve a mover. No está bien centrada en un solo en el área que debe de estar. Voltaje de generado, niveles de voltaje medidos en una generación, tal como lista el conjunto de datos apéndice, datos 13 del apéndice B. Esta la consideramos normal, ya que los datos se encuentran mayormente bien distribuidos dentro de lo que son las áreas. Entonces tenemos los datos en mitad, la gráfica probabilidad de vuelos espaciales, y nos muestra la gráfica de probabilidad de la calefacción, la probabilidad de generador de voltios, con sus respectivos electricidad. Tenemos los datos
los periodos, los consumos, los costos.